Miguel, ¿te parece? Te Sí, escuchamos. cómo no. Da Buenas inicio el tardes. decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de La Plata, el doctor Miguel González Andía. Muy buenas tardes. Una cálida bienvenida al panel de expositores, a los asistentes, por supuesto, a las autoridades. Agradecerle a Victoria, a Maru, Blasiuk, la gente de la carrera. Y me parece realmente muy importante y significativo este aporte, en tanto y en cuanto esta situación anómala, atípica que nos toca atravesar, seguramente nos ha hecho redefinir conceptos o interpelado en nuestra vida profesional, familiar, afectiva, social, y no quedan fuera de esas redefiniciones o esos replanteos seguramente los conceptos de comunicación y los conceptos de política, sobre todo. La posibilidad de estas herramientas tecnológicas que hoy nos permiten tener un contacto fluido, asiduo y frecuente, seguramente ha redefinido el concepto o enriquece el concepto de comunicación, y también esta crisis mundial, humanitaria, también nos lleva a redefinir el concepto muchas veces de política, seguramente, y ustedes mejor que yo, porque yo soy abogado, pero ustedes son los especialistas, deben tener muchísimas definiciones de política, desde la época de los griegos, pasando por la Edad Media, la moderna, el siglo XX, el XXI, y la hemos escuchado en tantas versiones que me gustaría reflexionar, si a lo largo de estos encuentros podemos reflexionar a la política directamente como el otro. ¿Mm? El otro. Me parece ese concepto de proximidad, que política es el que está más cerca mío, el del otro. Eh, Siempre la Argentina se ha caracterizado por tener el concepto de que cada gobierno que asume va a refundar la República, las grandes epopeyas, las grandes. Yo creo que ha llegado el momento de pensar la política como el otro, más que la lucha ideológica sangrienta, más que refundar la República. El otro, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Quién es el más inmediato? El otro. Y eso subsume seguramente todas las vertientes o los conceptos de política, las ideologías, las formas de llevarlas a cabo, de ponerlas en práctica. El otro, ¿quién es? ¿A quién tengo yo más cerca? El otro. Y me parece que quizás es lo que se acerca más al concepto de política de los griegos, ¿no? Allá lejos de ese tiempo. Me parece que estas jornadas enriquecen, me parecen que suman, me parece que la diversidad de criterios y de pensamiento es muy bueno poder confrontarlos, debatir ideas. Yo soy un ferviente defensor del debate de ideas, no del pensamiento uniforme, creo que nos enriquece, y seguramente encontramos una gran riqueza en los documentos papales, pero también en lo que pueden pensar otros políticos, y creo que todo enriquece. Ojalá que este ciclo que se inicia hoy sirva para reflexionar, para debatir, y salgamos con mayores conocimientos en comunicación, en política, pero sobre todo que nos vuelvan más próximos al otro. Bienvenidos y un gran éxito para estas jornadas. Muchas gracias, Miguel. Bueno, mi nombre es Victoria Zapata, como directora de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de La Plata. Les doy la bienvenida al ciclo Metamorfosis de la Compol, que es un ciclo pensado en conjunto con parte del cuerpo docente de la carrera, de la mano de Javier Pianta y Alejandro de la Magiora, miembros integrantes de la Cátedra de Comunicación Política de nuestra carrera. Del mismo modo, de la mano de Maru Blasiuk, parte integrante del equipo de comunicación institucional de nuestra universidad. Brevemente, la propuesta de Metamorfosis intenta indagar, reflexionar sobre los desafíos de la disciplina de la comunicación política actual, entendiendo que la proliferación de abordajes ha dado un análisis respecto de el estudio de casos aplicados, de los aciertos y los desaciertos de gobierno, pero la propuesta intenta sumar a esto una perspectiva un tanto más técnica sobre el abordaje de la metamorfosis en los conceptos teórico-metodológicos de la comunicación política. Metamorfosis entonces contará con 8 encuentros, donde las y los disertantes abordarán de una manera multidisciplinar, variada, plural y diversa los desafíos
de la comunicación política actual. Maru, te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes, les doy la bienvenida, me sumo a las palabras de Victoria. Retomo brevemente algo que mencionó acerca del objetivo de este encuentro, pero también de todo el ciclo, en términos de la búsqueda de crear un espacio en donde la teoría y la práctica no se encuentren en tensión, sino que se retroalimenten a partir de un vínculo virtuoso. Y entonces, si hablamos de teoría, si hablamos de prácticas, si hablamos de investigación y de docencia, no me parece que haya una mejor manera de comenzar el ciclo que con la presencia de Mario, que hace todo eso. Me toca presentarlo, pero creo que todos los que estamos acá lo conocemos, sabemos el aporte que viene haciendo desde hace muchísimos años. Realmente ha fortalecido muchísimo la disciplina, tanto a partir de sus aportes escriturales con las obras que son de referencia, que nos guían, que han establecido inclusive marcos teóricos que todavía siguen vigentes. Pero no solamente eso, voy a destacar algunos otros ítems de su recorrido profesional a modo de sobrevuelo, porque es muchísimo lo que ha hecho durante todos estos años. Mario es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, de la ALICE, es un ferviente activista de la comunicación política, participó en más de 120 procesos electorales, es consultor en estrategia y comunicación para gobiernos y partidos en América Latina, especializado en gestión de crisis, y vaya si lo ha demostrado en estos tiempos. Es director de la maestría en comunicación política de una universidad amiga de la casa, de la Universidad Austral, forma parte de esta propuesta de la Escuela de Posgrados de Comunicación de esa universidad. Fue decano de otra universidad amiga, de la Universidad Católica de Córdoba, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, profesor de posgrado en numerosas universidades de América Latina, de España, de Estados Unidos, consultor del BID y director del estudio Gobernauta, el perfil de los gobernantes latinoamericanos en las redes sociales. Escribió 16 libros sobre comunicación política y sigue escribiendo, sigue investigando, sigue estudiando, y algo que es muy importante para los colegas, nos sigue inspirando para profesionalizar la tarea. Es analista regular en los principales medios de comunicación de la región también lo hemos visto durante este tiempo, y quiero sumar un asterisco que lo conversábamos ayer con el equipo de colegas que organizamos este ciclo, colegas y amigos, por eso la alegría es doble en esto de poner a rodar el ciclo de la metamorfosis. Ayer comentábamos que hay algo que es muy particular en el recorrido profesional de Mario, que es esto que no se logra con facilidad, los que participamos de ámbitos académicos a veces lo intentamos y por ahí no nos sale tan bien, que es esto que los pedagogos llaman la transposición didáctica, otros lo asimilan al concepto de divulgación. La transposición didáctica, brevemente, es esa capacidad de poder traducir saberes académicos, saberes técnicos, para que sean comprendidos por públicos que no son especializados, públicos legos. Y creo que ese es un gran valor, un valioso aporte que ha hecho Mario Riorda a la disciplina de la comunicación política, porque estaremos de acuerdo en que hay muchas más personas que hoy saben qué hacemos, de qué se trata la comunicación política. Así que me parece que es un dato importantísimo, porque muchas veces se ha asimilado nuestra tarea al marketing político o a la consultoría política, y si bien son actividades que las incluyen en la Compol, no se agotan en esas disciplinas. Entonces, este aporte me parece interesante en dos sentidos, porque si bien tiene impacto en un montón de otras cuestiones, creo que fundamentalmente uno de los aspectos de la transposición didáctica y hacer accesible la Compol a la ciudadanía, construye ciudadanía por un lado, porque la sociedad está advertida de los fenómenos de comunicación y comprende ciertas herramientas que son importantísimas para la participación y la consolidación de la democracia que viene desde ahí, pero también impacta en el robustecimiento de la disciplina, porque en ese diálogo que implica mucha generosidad y mucha humildad, con esa realidad donde se desarrolla la ciencia, de ahí surgen insumos, ¿no? Para poder nuevamente
alimentar esos marcos teóricos, y que esos marcos teóricos luego sean el sustrato de prácticas que se van a poner a rodar y que se van a ajustar, se van a evaluar, validando ¿no? esos marcos teóricos. Entonces, quería mencionar esto porque me parece que es muy particular de Mario, lo percibimos en las entrevistas en los medios, lo percibimos en su participación en los chequeados, que lo podemos ver en las redes sociales, en sus charlas TED, o inclusive en el documental, en la serie documental El Nombre del Pueblo, que es un formato que nos acercó a especialistas de América Latina, donde había mucho corpus teórico, pero en un formato tan descontracturado que lo podíamos ver en familia. Entonces creo que eso es un gran aporte, y es también una inspiración para los que queremos investigar la Compol y hacer algo para que la disciplina siga creciendo. Así que, bueno, Mario, es un gustazo, es un lujo para nosotros arrancar con tu presencia este ciclo. Solamente voy a hablar de una cosita operativa, 2 minutos, 2 segundos, porque sé que no me quieren escuchar a mí, te quieren escuchar a vos. Simplemente decirles que Mario va a comenzar su disertación, y mientras tanto los invitamos a hacer sus consultas en el chat, y luego el equipo que organiza el evento vamos a tratar de encontrar la mejor forma para presentárselas, las vamos a articular. Y 2 avisos. Uno, que esta charla está siendo grabada y después la vamos a colgar en el canal de La Metamorfosis. Y lo otro era una invitación a todos. Si ustedes quieren hacer intervenciones en sus redes, contando qué es lo que está pasando acá, y quieren compartir algún fragmento de algo, quieren levantar algo de lo que esté sucediendo, les pedimos que le agreguen el hashtag La Metamorfosis Compol, así nos resulta más fácil después de encontrar sus aportes, y nos podemos compartir, nos podemos retuitear y demás. Así que nada más, me voy a mutear. Mario, te doy el pase para que podamos empezar a pensar la Compol con tu charla sobre estos ensayos sobre el futuro de la comunicación política. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, un placer. Gracias, Miguel, por la presentación. Gracias, Victoria, por ese contacto y por haber hecho posible también este evento. Obviamente, Alejandro, muchísimas gracias. A mi querido amigo Javier Pianta, enormes y yo diría constantes gracias. Y Maru, además de agradecerte, hoy creo que voy a decepcionarte o defraudarte, porque hasta donde pueda quisiera tirarle un poquito al carajo esta idea de la pedagogía, porque de los pocos ámbitos donde me siento hipercómodo, donde realmente soy el que quiero ser, ¿sí? Sin impostación, es acá, en estos eventos académicos, en el diálogo universitario, y además por lo que veo hay muchísimas amigas y amigos presentes, así que la verdad que es un lujo. ¿Qué es lo que quiero hacer mientras comparto pantalla? Si me esperan un segundito. Me gustaría, hasta donde pueda y me salga, ¿sí? Charlar un poquito, ensayar, y me parece que el nombre más exacto es ensayar, ¿sí? Porque le quita esa pretensión dogmática, amenaza con constituirse en esbozos teóricos, pero no lo es, y le queda mucho, y especialmente un tiempo probatorio, un tiempo de generación de evidencias, y el ensayo me da la libertad de fallar, ¿sí? Y por eso la palabra ensayo me queda muy cómodo, y me parece que también no deja de ser un acto de honestidad intelectual, imaginar el futuro de la comunicación política, ¿sí? No sin antes pedirles permiso, porque les pienso robar en un próximo libro, creo que va a ser, ahora sale uno en noviembre, va a salir otro en diciembre, uno sobre crisis en noviembre, uno sobre riesgo en diciembre, y alguno que no sé cuándo va a salir, que va a llevar la palabra metamorfosis, porque me encanta, porque la fuerza que tiene la palabra metamorfosis es impactante, ¿sí? Digo, tiene una potencia semántica que realmente me gusta, sugiere, ¿sí? Y además es más que un cambio, ¿no? Digo, es esa idea de potencia transformadora que implica mutación, ¿no? Mutación fuerte, mutación grande, mutación acelerada. Entonces, robándole o inspirándome en el ciclo metamorfosis, se me ocurrió imaginar que ya estamos saliendo, yo por lo menos lo siento así, cada uno vive la crisis a su manera, ¿no? La Sociedad Británica de Psicología hace unos días hizo público una treintena de papers muy breves, ¿sí?
muy interesantes respecto a ciertos cambios, especialmente en la psicología personal o en la psicología social, que se vienen dando producto de las crisis, y mucha gente que en realidad, independientemente de haber sido impactado, como creo que la totalidad de la humanidad lo ha sido en este proceso pandémico, hay mucha gente que consolidó lo que se llama un proyecto de vida, ¿no? Y mi proyecto de vida hace rato que venía cimentando, no tan solo en el estudio de la comunicación política, cosa que doy por hecho, sino mucho más en estas variables, yo diría, de cambio abrupto, que podemos llamar o denominar crisis. Entonces, me dio la oportunidad de profundizar, de acercarme a ese objeto, mucho más de lo que quería, y además con buen nivel de, yo diría, de concentración. Y de alguna manera hemos empezado todos a salir, no de la crisis, no del riesgo, y luego voy a explicar esto, pero sí a salir de lo que llamamos el factor sorpresa. El factor sorpresa es una palabrita técnica sumamente significativa y especialmente en las crisis políticas, que es el shock inicial, ¿sí? Que produce un estado de relativa conmoción en el cual alteramos la habitualidad, la rutina, y me parece que hemos salido, hemos tomado distancia de ese factor sorpresa, e independientemente del sinsabor, del efecto hastío que nos produce, ¿no? Este periodo indefinido de esta pandemia, empezamos a tomar distancia, y de mi punto de vista empiezo a enclavar, ¿sí?, la comunicación política a través de fases que, en términos de tiempos, muchos de estas fases o cambios anteceden o antecedían al proceso pandémico, ¿sí? Entonces, se me ocurrió imaginar que hay tres fases muy significativas que, de mi punto de vista, explican o contextualizan u ordenan esta exposición que voy a hacer. La primera fase, que tiene que ver con el cambio de siglo. Aquí me parece sumamente interesante entender que esta fase, que ni terminó del todo, pero que de alguna manera está consolidada, más allá de que en algunos, yo diría, contextos regionales todavía está en pleno proceso de transformación, es la que llamo cambio de siglo, ¿sí? ¿Cuánto duró esta fase? ¿Cuánto dura si es que no terminó en los lugares? Yo diría entre 30 y 40 años, ¿sí? Podríamos imaginar que hay una consolidación que empieza a cristalizarse a fines de los 80, cuyo epicentro es puntualmente fin de los 90 y principio de este siglo, pero que, insisto, continúa. Es, evidentemente, un largo plazo, un muy largo plazo de cambio. Ahora, es interesante reconocer que, independientemente de esto, que parece obvio, que el cambio es tan contundente, muchísimas academias todavía trabajan con perspectivas académicas de la fase anterior a esta. Entonces, también aquí aparece una necesidad autocrítica desde la perspectiva académica para entender que, a pesar de que hay algo de vigencia en esto, no hay mucha vigencia en muchísimo texto que se sigue ofreciendo para la formación académica. Una segunda fase, yo le llamo el cambio de intensidad, porque de ninguna manera significa desapegarse de la fase 1, pero sí es una aceleración fuerte, ¿sí? Y el cambio de intensidad, de alguna manera, obedece desde el cambio de siglo hasta la fecha. Esa intensidad es creciente, es constante, todavía la percibimos, pero ya está muy explícita, ¿sí? Ya no hay tanta novedad, ni aparecen simplemente las puntitas, ya estamos en el corazón de esa intensidad. Y una tercera fase, que le llamo el cambio del cambio, ¿sí?, o el cambio constante, que es la fase activada por situaciones críticas o de una potencialidad crítica, ¿sí?, que de mi punto de vista, y luego voy a hacer una contribución a dos autores, más que contribución, un homenaje, cosa que me parece es importante empezar a hacerlo, así como, Maru, agradezco tus palabras enormes y elogiosas, y la verdad que llenan de emoción. A mí también me encanta agradecer a gente que te inspira, ¿sí? Y voy a tratar de terminar con un agradecimiento que en realidad es un rescate, ¿sí?, una especie de arqueología de la comunicación de crisis escrita en el año 2000, para que ustedes vean la vigencia de cierta temática, de ciertos aportes que han sido absolutamente desconocidos, por lo menos en el mundo académico masivo. Entonces, vamos, o voy muy rápidamente a transitar por, yo diría, la primera fase, ¿no?, que es la de cambio de siglo, esta gran etapa, ¿sí?, este largo plazo. El dato más elocuente, más impactante de mi punto de vista es la hiperpersonalización, ¿sí? Se ha teorizado muchísimo sobre la personalización,
pero yo voy un poquito más allá. ¿Cómo podría describir a la hiperpersonalización? Básicamente es la persona, ¿sí?, que acomoda institucionalmente el contexto a su favor. La hiperpersonalización son personas que hacen crujir, sucumbir la estabilidad institucional en función de su propia presencia. Y de alguna manera implica un crujir, ya que utilicé la palabra y me gusta, de las instituciones sólidas sociológicamente hablando, las instituciones del siglo pasado, partidos políticos o en general el sistema de representación, Estado o la estabilidad del poder, por así decirlo, y entonces hay una insubordinación, es decir, hay personalidades que desafían esa institucionalidad, esa estabilidad institucional, y me parece un gran cambio comunicacional que impacta y seguirá impactando mi punto de vista mucho hacia adelante. El segundo elemento es que aparece en algún momento la irrupción digital, ¿sí?, y el sistema de medios deja de tener un sistema predominante, o, aunque exista un sistema predominante, aparecen básicamente entornos convergentes. ¿Qué significa? Que podrá haber contextos donde un medio sea preferente, por cierto. Es más, todavía no se ha desplazado la importancia de la televisión. En Argentina, en una muestra, hoy, me refiero hoy, si ustedes hacen una muestra, como en la totalidad de América Latina, el medio más importante en el cual la gente se informa sigue siendo, pero con mucha comodidad, la televisión. Hay desplazamientos en el segundo y tercer orden, sí, por cierto. ¿Por qué? Porque las redes se han ubicado como segunda opción. Si uno hace una encuesta solo en el mundo digital, puede ser que prácticamente haya un empate entre la televisión y las redes, ¿sí? Hay un sesgo digital ahí. La verdad que no importa quién está primero o quién está segundo. Sí está claro que los viejos medios no han desaparecido y los nuevos medios le han dado un entorno convergente que complejiza la mediatización de la comunicación política. De hecho, la comunicación política es necesariamente mediática o se presenta como obligatoriamente mediatizada, dada esta irrupción. El tercer elemento, que realmente me encanta, pero la verdad es que es algo que muchas veces, especialmente como crítica lo digo, hacia el mundo publicitario o hacia el mundo que se dedica a la inversión en medios, es que ya hay, o se visualiza, o podemos palpar, una ausencia en la previsibilidad de los efectos. ¿Qué significa? Que si yo invierto mucho, no necesariamente tengo mucho efecto, ¿sí? Es más, que si yo invierto poco, probablemente también puedo tener muchísimo efecto no pensado, ¿sí? Hay algo de teoría del caos en el medio de esto, pero básicamente implica que no hay control, ¿sí?, entre inversión y efecto, o al revés, a secas, no hay control respecto de los efectos. Y esto es sumamente interesante, ¿sí?, porque el mundo, y especialmente, como Maru decía al principio, está montado sobre una simplificación o reduccionismo de gurúes que son capaces de acomodar el mundo a su favor, y lo que dice este punto es, seamos serios, ¿sí? Una cosa es la experiencia, una cosa es una buena estrategia, y otra cosa es que efectivamente mi estrategia sea capaz de producir los efectos como quizás en algún momento, con mucha inversión de recurso humano, recurso monetario, recurso político, recurso temporal, sí podría haber logrado. El cuarto punto es el fin de la política colonizada. ¿Colonizada por quién? Por el sistema de medios. Si hay algo que caracterizó básicamente la década del 90, es la etapa que se denomina de colonización de la política por parte de quién, de los medios, o del sistema de medios. Ahí es cuando aparece el concepto de politainment, o la política de entretenimiento, que no era ni más ni menos que la subordinación estética de contenidos de la política a una agenda impuesta por un sistema de medios. Esto se ha acabado. ¿Significa que el peso de los medios desapareció? No. Significa que la agenda de los medios no es determinante. Puede ser condicionante, sí. Puede ser determinante en algún lugar, sí. Pero también hay muchas veces donde la política supera con comodidad una agenda. Y Argentina en ese sentido es un laboratorio enorme, pero no es el único laboratorio, donde la política puede incluso desentenderse parcialmente de una adversarialidad mediática, suponiendo que existe esta tensión, y esto no le impide ganar elecciones, no le impide constituir mayorías, no le impide avanzar en proyectos y una cantidad de etcéteras. El quinto elemento que quizás tenga que ver con el cuarto, y es que este dilema exactamente apareció en la década del 40 del siglo pasado, es decir, lleva hoy 80 años, que es el concepto de imaginar o pensar a
yo diría, a los medios como actor político, ¿sí? Que en algún momento suele debatirse, aparecen expresiones autoelogiosas, ¿sí? Del periodismo como neutralidad, del periodismo independiente. La verdad es que es una farsa. Digo, si hay algo muy claro y muy concreto a este punto de vista, es que los medios, y por lo tanto muchos actores de los medios, empezando por el periodismo actuando en el sistema de medios, son actores políticos, de un lado y del otro, ¿sí? Es más, si imaginásemos al triángulo de Dominic Woolton, donde hay política, donde hay medios y donde hay ciudadanía, que Woolton en algún momento lo había descrito como de pura tensión, o del intento de que un vértice generaba acciones para cooptar a los otros vértices, en realidad, de mi punto de vista, es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque no tan solo hay cooptación, que de hecho sí lo hay, pero también hay cooperación. ¿De qué? De una parte de la política, con una parte del sistema de medios, con una parte de la ciudadanía, frente a otro triángulo de otra parte del sistema de medios, u otros triángulos en plural, de la ciudadanía o de los sistemas de medios. Es decir, hay pujas, ¿sí?, organizadas, donde hay un pedazo de los tres vértices compitiendo contra otros pedazos de los tres vértices. Entonces, en ese sentido, el periodismo es un actor que juega cooperativamente o en tensión con los otros, ¿sí?, pero que deja de ser este actor inmaculado que da reputación y por lo tanto es objeto y sujeto de la reputación. ¿Qué significa? Que el periodismo se lo ve casi como se lo ve un político o una política, ¿sí? Siempre es una entidad polemizante y por lo tanto, si ustedes ven estos días que han salido muchos estudios sobre periodismo a nivel internacional o sobre periodistas en Argentina, es sumamente interesante que de acuerdo a mi postura ideológica, yo tengo un periodismo bueno y uno malo, y de acuerdo a mi postura ideológica tengo uno malo y uno bueno, ¿sí? Inversamente. Y el sexto elemento es un sexto elemento sumamente académico, yo diría dedicado al núcleo que forma y que investiga la academia, que si se quiere una derivación de Peter Dahlgren. Peter Dahlgren hablaba de la comunicación política con una expresión, es perfectamente porosa. Y la verdad es que me encanta este concepto de porosidad, porque representa o se da a través de dos elementos. Uno, la fragmentación teórica, es decir, somos pocos, pero trabajamos muchos temas, ¿sí? No todos tenemos contacto con todos, y por lo tanto hay una alta diversidad. Y la permeabilidad, ¿qué significa? Que cada día la comunicación política es impactada, o se ve impactada, o al revés, o necesita verse impactada, o sentirse impactada, o sentirse enriquecida, si quieren, para no tener una versión estrictamente negativa de lo que significa la permeabilidad, respecto de aportes, ¿sí? Ya pasé, hice un jueguito en broma porque María Esperanza Casullo había hecho un chiste en un Twitter y yo la seguí y puse, por ejemplo, algo así como la comunicación, la psicología social es todo para la comunicación política o algo por el estilo, y empezaron cada uno con los aportes a seguir ese juego en la red en Twitter, que cada tanto se da en una especie de secuencia. Y es fenomenal lo que uno siente como importante para entender el peso de la comunicación política, sea de la ciencia política, sea de la comunicación social, sea de la sociología, sea de la psicología, especialmente la psicología social, sea de la psiquiatría, sea de la medicina, sea de la logística, sea del comercio, sea de la antropología, sea de la estadística, sea de un montón de cosas que en verdad lo único que hacen a la comunicación es nutrirla. Y por lo tanto este elemento, lejos de ser algo malo, de mi punto de vista es algo sumamente bueno, en la medida en que obviamente uno no, lo voy a decir muy vulgarmente, no se pase de rosca, ¿sí? Pero me parece que son elementos buenos. La segunda etapa es una etapa que, insisto, empezó temporalmente a consolidarse, a cristalizarse en el cambio de siglo, que probablemente esté vigente en su totalidad, y que tiene que ver con aceleraciones y con cambios, yo diría, de comportamiento, ¿sí? Entonces, el primer elemento es que a esta idea de la hiperpersonalización súper presente, y para nada borrada por este tema, se le agrega un elemento que le hacen, y especialmente los partidos políticos, una especie de sándwich, ¿sí? Si el partido político es el medio, en un costado está la hiperpersonalización, en otro costado está el movimentismo, ¿sí? ¿Qué es el movimentismo? Son expresiones o articulaciones de intereses que trabajan generalmente con una condición básica que los define como movimientos, que es la demanda concreta. Entonces, esto es sumamente interesante porque son movimientos que cuando pasan al mundo electoral, pasan con un liderazgo X, un liderazgo eventual. Cuando antes existía en la etapa sólida, por así decirlo, de las instituciones del siglo pasado, los partidos políticos,
Un partido político perdía, pero seguía manteniendo su identidad, porque identitariamente, ¿sí?, garantizaba la representación. Un movimiento que no necesariamente se piensa de la representación, o bien tiene una representación de combustión rápida, explosiva, yo diría que aparece rápidamente, trabaja sobre demandas concretas. Y si ese liderazgo eventual que representa no gestiona, no satisface la demanda concreta, el movimiento se desvanece, se rompe, porque además es amorfo. Entonces, ¿qué significa? Que hay mucha dinámica en la representación, hay mucha frustración constante, porque la demanda que hace el movimentismo no se satisface, y por lo tanto tiene una dinámica con el sistema político que es inusitada, que no acostumbramos a ver en el sistema de partidos, especialmente de la ciencia política, que son los consensos precarios. ¿Cuánto dura un consenso? Mientras dura la relativa satisfacción de esa demanda. Entonces los movimientos pueden rearticularse, pueden reconstituirse, incluso de elección a elección. Incluso esto se puede ver sumamente en lo que significa el naming, los nombres de las expresiones políticas que compiten. Ya no hay más partidos políticos clásicos, hay movimientos que cambian de nombre, incluso ni siquiera de ciclo presidencial a ciclo presidencial, de ciclo presidencial a ciclo legislativo, de ciclo legislativo a ciclo presidencial, a ciclo presidencial. Las dos expresiones coalicionales más importantes de Argentina reflejan claramente esto, ¿sí? El segundo elemento, las campañas como contraidentidad. ¿Qué significa esto de campañas como contraidentidad? Es un estudio en realidad que se hizo en el año 2009, se presentó en enero o febrero del 2019, perdón, me confundí de fecha, donde dice básicamente esto. Es un estudio, uno de los dos estudios más importantes de análisis de discurso del mundo, hecho con inteligencia artificial, sumando a millones de piezas discursivas, para llegar a comprender ciertas manifestaciones del discurso ideológicamente hablando, este que cito. Entonces, uno de los elementos más claros que aparece como resultado del discurso en el estudio europeo es que, si bien no está o no es tan claro ni tan sencillo, ¿sí?, que el actor, ¿sí?, o los actores políticos digan qué son en términos identitarios, sí es muy fácil ubicarse básicamente por lo que no son. Es decir, es más fácil plantear la contraidentidad que la identidad. Y las campañas electorales, que siempre han sido un fenómeno adversarial de confrontación, van muchísimo más allá. César Hidalgo, un chileno radicado en Inglaterra, sostiene esta idea de batallas de la vergüenza, ¿sí? El intento no es diferenciarse, sino humillar al otro, ¿no? Y en esa contraidentidad básicamente es esta idea de aplastar la identidad del otro, que sufra, ¿sí? Que ir a reducir a la nada al otro. De hecho, si lo podemos ver antropológicamente, psicológicamente o incluso filosóficamente al concepto de otredad, ¿sí?, la otredad generalmente implica una especie de interacción fructífera. ¿En qué sentido? Que de la interacción yo pueda correr mi punto de vista, pueda reaccionar, ¿sí? Implica el reconocimiento del otro para que el debate alimente mi punto de vista, independientemente de que no haya puntos en contacto, pero sí interacciones. Esta idea de la contraidentidad literalmente barre el concepto de otredad. ¿Por qué? Porque la niega, porque la minimiza, o existe en tanto y en cuanto sea un objeto que pueda ser atacado, que pueda ser humillado, que pueda ser defenestrado. El tercer elemento es el flujo desinformativo. Digo, no voy a abundar ni un segundo en perder tiempo para explicar este mundo de infodemia, ¿sí? Pero sí, sí quiero hacer hincapié en este concepto de multiplicidad de agendas. Antes ustedes recuerden que en términos políticos, y mucho más en el marketing político, aparecía la idea de globos de ensayo, ¿no?, de pruebas, de ensayos, a ver qué reacción había. Y esto significaba que una agenda podía tapar a la otra agenda. Había grandes clásicos de Hollywood en la década del 80 y en los 90, donde de golpe un elemento ficticio generado en otro lado podía tapar la agenda. ¿Qué existe hoy? Una multiplicidad de agendas, ¿sí? Para mí el concepto que emula esta idea son las tendencias en Twitter. Son múltiples agendas, son 20 agendas simultáneas que uno puede visualizar, que además rotan, que en promedio duran 1 hora o 2 horas, ¿sí?, y cambian. Y que ninguna agenda tapa la otra, ¿sí? Yo quiero quedarme con la agenda que me interesa. Y puede ser que si de aquí somos más de 100 personas, cada uno tenga su propio registro subjetivo respecto a qué agenda le interesa. Por lo tanto, no hay agendas que tapen, ¿sí? Hay agendas que conviven, y esto es sumamente interesante.
Quizás tenga que ver con el punto 4, que es la ausencia de centralidad, la ausencia de regulación y la aceleración constante. ¿Centralidad de qué? De generación de agendas, ¿sí? Y uno dice, bueno, a ver, todo lo que dice Trump genera agenda. Y la respuesta es, no necesariamente, ¿sí? Todo lo que dice un poderoso genera agenda. No necesariamente. Nuevamente el ejemplo es Twitter y es muy rico. Cualquiera de nosotros un día, si la pega como una especie de ganarle a la quiniela, no digo a la lotería porque es mucho, la quiniela dura poquito, es poquito dinero, ¿sí? Salvo que no juegue mucho dinero, pero ¿qué significa? Que de golpe tiene un tweet masivo que tiene 50.000, que tiene 5.000 o que tiene 100.000 retweets. Soy famoso por un día, pero fíjense que ni siquiera cambia la composición de mis seguidores. Pero el algoritmo de intereses de Twitter, en otro momento me podría haber explotado la cantidad de seguidores, y hoy no. Soy uno del montón, un anónimo, ¿sí? Que de golpe soy central un rato. Fíjense qué loco, y préstenle atención a tuiteros o tuiteras que de golpe, en esta idea de ser famosos por un día, después quieren seguir siendo famosos y no lo logran, ¿sí? Incluso comentan ellos mismos la fama de su anterior tweet y lo que fuere, y no lo logran. Esa es la ausencia de centralidad, ¿sí? Cualquiera en algún momento puede ocupar un espacio de centralidad, pero es efímero, dura un rato, y lo mismo le pasa a los poderosos que tiran un tema en agenda para tapar y no lo logran tapar. Y además, por si fuera poco, los cambios son rápidos, ¿sí? Y no hay regulación. ¿No hay regulación en qué sentido? No hay regulación en ningún sentido, pero especialmente en el sistema legal. De hecho, las regulaciones son regulaciones ex post, una vez que sucede. A ver, vamos a regular porque apareció Cambridge Analytica. Sí, bueno, claro, después que pasó todo. Y fíjense que ese modelo de regulación ex post, ¿sí? Es un modelo constante que está mucho más cerca de la autorregulación, por característica más bien de corte empresarial, de decisiones económicas, antes que regulaciones consensuadas, donde haya autoridades que gestionen X regulación, sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. El quinto elemento, probablemente existió de hace rato, pero las redes lo potenció, es que ya no hay más límites entre lo político y lo no político. Sea porque lo no político se le animó a la política en su ámbito, o sea porque la política se le animó a lo no político en la totalidad de todos los otros ámbitos, ¿sí? Esto también se manifiesta y es una manera muy interesante de ver cómo la vida íntima de las personas también tiene una potencia comunicacional en términos políticos, o cómo la política penetra cada rato a discutir con el periodismo, algo que antes era impensable. Si ustedes agarran un manual de relaciones públicas de la década del 90, que todavía se siguen, insisto, lamentablemente ofreciendo en muchísimas actividades académicas, hay expresiones como, por ejemplo, hay que llevarse bien con la prensa. Y la cuestión es, y bueno, de modo republicano, por supuesto que hay que llevarse bien con la prensa, pero la efectividad no está necesariamente asociada a ese tipo de recomendaciones a modo de dogmas incuestionables, ¿sí? Básicamente porque no hay ausencia, perdón, ya no hay más límites entre lo político y lo no político, y de alguna manera, hace poquito escribía un libro y había rescatado, fíjense, un libro que hablaba de las arenas y los territorios, ¿no? Incluso era un libro muy interesante sobre la comunicación de crisis, y si uno se pone a ver, con todo esto que estamos hablando, especialmente con la ausencia de límites entre lo político y no lo político, con la convergencia, con la ausencia de regulación, ya no hay más arenas y no hay más territorios, ¿sí? O cualquier arena o cualquier territorio es de cualquiera. Entonces, esto es sumamente interesante para entender la complejidad. Y el sexto elemento es algo muy rico, que es, si en la década de los 90 aparecía un concepto muy potente que era la idea de campaña permanente, ustedes recuerden que el concepto de permanent campaign surgió en un libro de Norman Ornstein, básicamente para estudiar el modelo de Bill Clinton, ¿sí? Y a partir de esto lo que vemos es que el concepto de campaña permanente quedó viejo, pero no porque la permanencia quedó viejo, porque todo es permanente, porque la persistencia digital hace que todo sea permanente. Entonces, ¿qué quedó viejo? ¿Lo permanente? No, el concepto de campaña, ¿sí? Todo es permanente porque lo digital es permanente, y bueno, insistir, incluso la palabra permanente yo la cambiaría por la expresión persistencia, ¿sí? Entonces, yo diría, la comunicación política se ha vuelto persistente, por lo tanto se ha vuelto cotidiana, y por lo tanto la campaña en sí mismo como concepto queda viejo, y la idea permanente quizás deba ser reactualizada en función de esta idea de lo persistente. Y vamos a lo último. Mira, esta etapa es la etapa del hoy, ¿sí? No del hoy estrictamente, porque de hecho todo este eje discursivo
yo lo tenía escrito en mi libro, que tuve que demorarlo, en ocasión de las crisis latinoamericanas. Cuando Maru presentaba y hablaba del documental En el nombre del pueblo, y de hecho hay varios registros, yo me animé en varias conferencias académicas a decir que era inminente algunas crisis políticas en América Latina, porque recorrer 10 países, a pesar de que lo hago siempre, pero salirme de las reuniones en academias o en gobiernos o en partidos políticos o instituciones e irme al interior de los barrios, de pueblos incluso, me hizo ver un estado de ebullición que me lo sintetizó un joven brasilero en una favela, de hecho en la favela Santa Marta, donde me dijo, ¿qué siente el brasilero promedio? Ni siquiera hablaba por él, ¿no? Él se animó a teorizar por el resto, y la verdad es que lo hizo con un nivel de potencia discursiva increíble, y él dijo ira, rabia y bronca. Ese trípode de palabras, ira, rabia y bronca, creo que me sintetizaron 300 entrevistas a personas anónimas en 10 países, y por lo tanto yo me animé a pensar todo esto que ustedes ven escrito aquí, me animé a pensarlo salvo uno de los puntos, derivado de las crisis del año pasado, del 2019, que las de Bolivia y las de Colombia fueron 2020, ¿sí? Las de Ecuador y las de Chile fueron 2019, no es del año pasado, es hace meses, muy poquitos meses. Entonces, el primer elemento es que hay un poco aprendizaje institucional de las crisis. Y aquí pido disculpas si me brota, si transpiro cierto, yo diría, cierto elemento pesimista, pero no puedo dejar de reconocer que el grueso de la literatura del estudio de las crisis, desde la perspectiva politológica o específicamente de la comunicación política, tiene una mirada anclada en el punto 1. Y es que de las crisis se aprende muy poco. ¿Por qué? Porque la política generalmente quiere hacer un contraste choqueante, un contraste abrupto, con un pasado negativo, con un pasado traumático, y por lo tanto la idea de aprendizaje equiparable a reforma política respecto a diferenciación con el pasado no es la constante. Básicamente hay un proceso abrupto de diferenciación con el pasado y no necesariamente bueno. El segundo elemento es que hay una mutación, un cambio discursivo popularizante. Sin herir susceptibilidades, quisiera poner un ejemplo que es de ayer, ¿sí? La solicitada de Juntos por el Cambio, cuando acerca a la perspectiva de reforma de la justicia a la década del 90, independientemente de estar cerca o lejos de esa postura, la verdad es que cada uno lo hará y no tiene importancia qué pienso ni la reforma ni del documento. Vi muchas críticas como por ejemplo, algo así, ¿no? Que de hecho en un tuit lo hice público, es una solicitada armada con argumentos de Twitter, ¿sí? Lo que da cuenta esa expresión crítica hacia esa solicitada es que había muy poca argumentación técnica del proyecto de reforma de la justicia en sí misma, y había mucho argumento político simple, de corte binario, muy poco sofisticado, ¿sí? Entonces, esto es la mutación discursiva popularizante. Es probable que cualquiera o la mayoría de los líderes o de legisladores que luego vayan a discutir el proceso de reforma en un recinto legislativo, lo haga con una competencia técnica perfecta, lo haga anclado a un tecnolecto, a una jerga jurídica muy potente, pero a la hora de hacerlo público, se acerca a una dimensión popularizante, cercana a lo binario, simple, ¿sí? Que es el modo en que se construye gran parte de las argumentaciones que van, yo diría, generando una especie de simplificación discursiva. Y por lo tanto caigo al otro gran estudio, le cité dos hace un rato, de análisis del discurso. Este que voy a citar ahora también fue curiosamente hecho público en enero del 2019, fue hecho en Norteamérica, y el resultado es impactante. Es el estudio más grande de la historia de análisis del discurso. Se estima que aproximadamente 2.200.000 incorporaciones léxicas tuvo de análisis este estudio, ¿sí? Y dio un resultado sumamente interesante que tiene que ver con la idea de lo popularizante. ¿Cuál es? Primer elemento, el discurso político es mucho más simple. ¿Y por qué se llega a esta conclusión? Porque deja de trabajar sobre ideas o argumentos y se posiciona básicamente sobre hechos y personas. Por lo tanto, frente a hechos y personas, prácticamente casi siempre trabajamos con la lógica de Facebook, me gusta o no me gusta, ¿sí? Es decir, no anclamos racionalmente un debate sobre ideas y argumentos, sino sobre hechos y personas. El tercer elemento, quizás
motivado o acelerado por el punto 2, es que se han gestado tribalismos, ¿sí? Y el tribalismo tiene una particularidad. No tan solo lo podemos definir sociológicamente como un núcleo de intereses o afinidades que genera una especie de tribu, sino tiene un elemento sumamente importante, y es que el consenso interno que logra una tribu se supone en muchísimas prácticas, no en todas, pero sí en muchísimas prácticas, que ese consenso muchas veces es mayor en términos de cohesión interna a normas del consenso, incluso del consenso legal, del consenso constitucional, que puede existir por afuera de la tribu. ¿Qué significa? Que la tribu muchas veces puede tener conductas, si se quiere, ilegítimas o hasta ilegales, y si a la tribu satisface en términos de identidad, no importa el contraste que esas normas del consenso interno pudieran tener respecto a las normas del consenso general, ¿sí? Entonces, ayer, y le pido disculpas porque me he olvidado, alguien en Twitter me hizo una acotación que es brillante, ¿sí? Brillante, y pido disculpas porque a lo mejor está aquí, y me encantaría que en todo caso me diga si está aquí porque me olvidé quién era, no lo puedo encontrar, y es que me hace una pregunta sobre si sería el fin de la espiral del silencio. Y de todo punto de vista es sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no hay posturas vergonzantes. Cada uno defiende lo que defiende su tribu, aún en situaciones de derrota, ¿sí? Entonces la razón de la espiral del silencio, que es una especie de gran vergüenza pública, desaparece. Desaparece, ¿sí? Fíjense que incluso hasta cuando alguien pierde, es amenazante como diciendo, ya volveremos, ¿sí? O ahí tienen, o culpan al electorado que permitió ese movimiento electoral, etcétera, etcétera. Entonces, me parece sumamente importante y agradezco esta contribución. El cuarto elemento es un gran discurso internacional, pero que tiene implicancias hacia adentro fuertes, y es que daría la sensación que en fuertes situaciones críticas o de alto nivel de riesgo, como evidentemente una pandemia tiene, daría la sensación que aunque cuestionado, hay más chances de una especie de multilateralismo técnico por sobre un multilateralismo político, ¿sí? Hay una especie de desagregación a una agregación multilateral política que solo se sostiene, incluso cuestionadamente, a través de ciertos consensos técnicos. La Organización Mundial de la Salud es sumamente cuestionada, pero no hay nada por arriba de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Ahora, fíjense que en términos de los organismos multilaterales prácticamente el peso es mínimo. Recién, muy tardíamente, la Unión Europea ha llegado a cierto consenso en la distribución de la ayuda, de la reconstrucción regional, ¿sí? Esto está por verse. El quinto elemento es que se ha puesto en debate lo estatal con un peso específico, independientemente de que a muchos les gusta y a otros no les gusta, pero lo estatal en sus diversidades, lo estatal como una aproximación a un abordaje keynesiano, lo estatal como una aproximación a una expresión protofascista como Hungría, como Filipinas o como la India, lo estatal como autoritarismos eficaces, Singapur, China, lo estatal bajo cooperación y modalidades más de corte socialdemócrata. Digo, en sus distintas manifestaciones lo estatal se ha hecho presente. Probablemente muchas de las campañas electorales discutirán el peso del Estado. Desde esta discusión se discute, por ejemplo, el peso, ¿no?, de la salud pública como un valor público, o chances hipotéticas de la renta universal, ¿sí? O incluso nuevas agendas derivadas, como por ejemplo, mucho de la ayuda estatal hacia empresas en Europa estuvo condicionada para que avancen en certificaciones ambientales o en condicionamientos ambientales que en situación de normalidad no hubiera tenido peso el Estado, ¿sí? Estas agendas abiertas, la verdad, que son muy potentes, agendas abiertas respecto a cómo el feminismo de alguna manera implicó en esa mirada amplia modos eficaces de gestión, independientemente de que la ciencia política en este sentido es muy dispar y no comparte necesariamente esta mirada, sí ha resaltado el peso específico que sistemas más abiertos han generado como posibilidad de que lleguen miradas, ¿sí?, mucho más condescendientes a amplitudes que incorporen claramente la visión de la mujer como actor central en este juego. Digo, las agendas están abiertas e impactan, ¿no?, digo, en la comunicación política. Ustedes recuerden que una de las definiciones más interesantes de la comunicación política
es que la comunicación o es una puerta o es una ventana que permite cerrar o hacer entrar, de acuerdo a los niveles de conservadurismo de cada sistema, nuevos temas, ¿sí? Es como que se abrieron las puertas, ¿sí? No sé el resultado, digo, a lo mejor circula y sale, no sé, pero digo, se abrieron puertas, ¿sí? Se abrieron ventanas y hay una recirculación, incluso de viejos temas, que se han puesto en la agenda para ser rediscutidos. Creo que es un gran interrogante la adecuación del branding gubernamental, ¿sí? A ver si los gobiernos se animan a pensar o ubicarse respecto a posiciones de cercanía, respecto a posiciones de riesgo, respecto a esas conductas hiperpersonalistas que generalmente favorecen, casi como si fuera un acto de peculado, al liderazgo de turno, que se apropian de los gobiernos, que generan sus propias marcas y una cantidad, etcétera. Está en discusión, ¿sí? Habrá que ver hasta dónde se puede hacer, yo diría, sucumbir, ¿no? Esta zona de confort de la comunicación gubernamental montada para satisfacer a los liderazgos de turno, en donde muchas veces, en vez de comunicar para gobernar, que sería lo óptimo, se gobierna para comunicar, que sería lo pésimo, ¿sí? Entonces, ahí hay un debate bastante abierto. El punto 7 es una profundización de las campañas electorales de fractura expuesta, lo que antes decía, pero agravado, ¿sí? No hay diálogo, hay hostilidad. Baste ver solamente las campañas norteamericanas, y no es que solamente Donald Trump es el malo de los malos. Joe Biden lleva una práctica equivalente, quizás con un tono un poquito más medido, pero hay muchas de las campañas satelitales que se han convertido en la voz oficial de Biden, y la verdad es que no le van en saga a la brutalidad propuesta como intercambio vergonzante, ¿no? Como antes lo explicaba, respecto a donde no se discute de grandes políticas, sino básicamente se discute de cuestiones que tienen que ver con lo viejo que está Trump, con lo gordo que está Trump, con lo viejo que es Biden, que pierde la memoria, etcétera, 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 ¿sí? Y ya para ir cerrando en términos de cambios, hay dos elementos que me parecen importantes y significativos. Uno es la poca comprensión de la cultura del riesgo. Esto puede tener múltiples manifestaciones, ¿sí? La primera manifestación, y no voy a entrar en detalle, simplemente lo voy a enunciar para no ocupar más tiempo, es que no se termina de diferenciar qué es crisis y qué es riesgo. Y la verdad es que aunque trabajen superpuesto en una etapa de riesgo activo, la crisis es una cosa, o la gestión de la crisis es una cosa, y por lo tanto su comunicación una, y la gestión del riesgo otra cosa, por lo tanto su comunicación es también distinta. No se termina de reconocer que ciertas prácticas, incluso de corte electoral, polarizante, de fuerte contraste ideológico, hacen sucumbir la eficacia del riesgo, ¿sí? Lo que llamamos las iras, especialmente la ira interna, ¿sí? La ira interna es la exacerbación politizante, que produce choques, y está sumamente estudiado, que de acuerdo a mi nivel de aceptación del liderazgo de turno, tengo mayores o menores chances de aceptar el riesgo que desde la fuente oficial emana como voz más autorizada, ¿sí? Entonces, esta poca comprensión de la cultura del riesgo es importante, no se termina de comprender la cuestión del pánico, y los gobiernos le tienen miedo al miedo. Ustedes saben que el motor persuasivo más importante de la gestión del riesgo, y en esto prácticamente, perdón por la expresión, que muchas veces en el mundo académico puede ser violento, hay casi unanimidad respecto de que el pánico es una opción, yo diría, extrafalaria, muy discreta, prácticamente eventual e incluso no probada en términos de movimientos sociales, y que además el miedo es el elemento, como le decía, motivante del riesgo para que alguien cambie su conducta, modifique un hábito frente a una amenaza, vulnerabilidad, que no significa que todo sea miedo, lejos de eso. Será miedo con esperanza, será miedo con pedagogía, será miedo con capacidad punitiva, será miedo con capacidad organizativa, será miedo con muchas cosas, pero nunca puede quedar el miedo ausente de la comunicación del riesgo, y por lo tanto, amparado en un pánico, ficción que no existe, de una escuela francesa que tiene exactamente 200 años, hay muchos gobiernos que todavía le tienen miedo al miedo, sacan el pie del acelerador, quieren montar campañas de unidad, quieren montar campañas hiperpositivas, como si fuera todo bárbaro, como si unidos vamos a salir de esto, y la realidad te pasa por abajo, ¿sí? Como un río que socava y en algún momento tira todo. Fíjense que de modo tardío, los gobiernos que no se animaron a hacer
un tanto más agresivo en la comunicación inicial, tienen que empezar a hacerlo tarde, especialmente en situaciones de relajamiento o en situaciones de hastío social. Y el noveno elemento, súper importante, paso de lo macro a lo micro, es que así como un gobierno, o en general, en términos sociales, hay una poca comprensión de la cultura del riesgo, le pasa lo mismo a las organizaciones. Y una organización es una empresa, es una universidad, una organización es una iglesia, una organización es un club, una organización es nuestra familia, una organización es mi propia organización personal de vida, ¿sí? Y por lo tanto la cultura del riesgo es un elemento que, dicho sea paso y con total redundancia, implica una absorción cultural del riesgo, ¿sí? No es una imposición comunicacional o una campaña publicitaria, implica la cogestión, implica la incorporación de todos aquellos actores que forman parte de los riesgos sectoriales y que contribuyen a la definición del riesgo, a la cogestión del riesgo y por lo tanto a una aceptación del riesgo para que deje de ser una actividad impositiva y pase a ser una actividad sentida o percibida como voluntaria. En estas organizaciones del riesgo, pregúntense ustedes en sus familias si mantienen las mismas conductas de precaución o, por ejemplo, de recomendación sanitaria que en el inicio de la pandemia. ¿Saben qué? La mayoría de las familias no lo hacen, curiosamente en una situación de riesgo más elevado que al principio, ¿sí? Entonces, es probable que muchos de ustedes ya entren con el calzado y transiten por toda la casa y no dejen el calzado afuera. Es probable que no se terminen lavando las manos a cada rato, ya muy poca gente desinfecta los alimentos o las compras en el supermercado, ya mucha gente se saluda con el puño, cuando en realidad eso está absolutamente prohibido, y una cantidad de etcéteras muy chiquitas para entender que si no se incorpora culturalmente al riesgo, literalmente esa efectividad del riesgo dura lo que dura una campaña, suponiendo que la campaña es buena. Por lo tanto, ahora para terminar, ya he pasado por las tres etapas o por las tres fases de la metamorfosis. Quisiera citar dos pedacitos, y voy a pasar muy rápido citando en amarillo, un escrito, uno de tantos escritos, ¿sí? Yo cité el del año 2000, escrito por Boyne y Lagadec, ¿sí? Dos, diría, de los 4 o 5 big names de la comunicación de crisis a nivel mundial, pero este escrito lo tomé porque han pasado 20 años desde que fue escrito, ¿sí? Y ellos describían en el año 2000 características de las nuevas crisis, ¿sí? Fíjense, voy a leerlo amarillo. Grandes poblaciones afectadas, una afectación muy concreta a los recursos vitales, la primera reacción o primeras reacciones con el pie equivocado, larga duración de las crisis y problemas críticos de comunicación, ¿sí? Así describen básicamente cómo serán las nuevas crisis internacionales. Pero veamos sus efectos. Cambios irreversibles, es decir, no hay más normalidad, ¿sí? En el mejor de los casos habrá nueva normalidad. Resonancia global, todo resuena en todos lados. Crisis repetidas, se repiten y se repiten los mismos errores, sobre todo, ¿sí? Porque el aprendizaje institucional es muy discreto. Crisis que impregnan a todo el teatro de operaciones. Eso implica que cuando alguien viene con una idea metódica y secuencial de respuesta a las crisis, no digo que es un verso, porque ojalá se pudiera hacer, pero es muy difícil sostener, ¿sí? Y básicamente se pierde la noción de tiempo, se pierde la noción de espacio y se pierde la noción de categoría de las crisis. Uno de los sesgos cognitivos de simplificación absolutamente erróneos era tipificar las crisis por categorías. ¿Qué dice esto escrito hace 20 años? Que básicamente el concepto de categoría de crisis implica cierto ejercicio intelectual, que en algún momento hay que hacerlo, pero para la hora de gestión hay una especie de unificación, ¿no? Como una especie de bola de nieve, donde todas las categorías conviven y por lo tanto se hace muy difícil gestionarlas. ¿Y por qué se hace muy difícil? Básicamente con lo que cierra este slide, porque hay fuertes sensaciones de pérdida, ¿sí? Desde todo punto de vista. Entonces, fíjense cómo hace 20 años nos preanunciaban un grupo de autores que ni son los únicos, y hay muchísima literatura. Cuando digo muchísima es miles de papers y de libros sumamente interesantes que tienen plena vigencia para entender el hoy. Es probable que la primera y segunda fase la pudiésemos certificar con alta evidencia empírica, es probable que la tercera fase, esta idea de cambio en el cambio, de cambio constante, esté todavía en un proceso de construcción, a pesar de que la primera evidencia empírica es muy potente. Por lo tanto, me queda imaginar simplemente una especie de recomendación
que en parte tiene que ver con restringirnos, que en parte tiene que ver con vernos, sentirnos y de verdad mostrarnos con humildad para entender que si el cambio es la constante, hay que entender el cambio, por más que siempre lleguemos tarde a ese cambio, por más que siempre lleguemos ex post, pero hay que tener la humildad, primero, de absorber mucho de lo que está vigente, ya escrito, investigado, actualizarlo, tamizarlo con el presente, ¿sí? Como una sensación de respeto a esta crisis, a esta pandemia, o a estas crisis incluso no solamente de la pandemia, que el año pasado vimos en América Latina y que se ve en gran parte del mundo, y entender que en esta transformación no puede haber dogmas desde la perspectiva de la comunicación política, y tenemos que acostumbrarnos en el día a día a actualizar de modo constante todo nuestro saber. Bueno, muchísimas gracias. Mario, muchísimas gracias a vos. Mientras estabas disertando, aparecieron en el chat algunas preguntas por cuestiones de tiempo, porque la verdad que ha sido brillante lo que nos presentaste, sumamente claro, pero también no queremos abusar del tiempo que nos estás dispensando. Vamos a articular algunas. Una de las preguntas que surgió cuando hablaste de hiperpersonalización, uno de los participantes consultaba acerca de cuál es para vos el motivo por el que se produce este fenómeno y cuáles son las herramientas o los medios de los que se valen y quién permite que se produzca este fenómeno. ¿Qué fuerzas influyen? Forma parte del primer núcleo de transformación que duró o que dura 40 años, y me parece que hay corresponsabilidades, ¿sí? Primero, un fracaso histórico generalmente de partidos, donde empieza a erosionarse la base de representación, ¿sí? Entendemos que, hablando de metamorfosis, la metamorfosis de la representación, digo, hay muchos escritos, me quedaría con el autor, Bernard Manin, es sumamente potente para explicar cómo, ¿no? De una representación de corte estamental inicial, se pasa a una representación de corte ideológico sectorial, a una representación de masas, a una cuarta representación que en Manin queda vieja, pero no tanto, que es algo así como la representación basada o sostenida en imagen, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista es evidente que la aparición de la televisión es una explosión de la imagen, y por lo tanto entre la visibilidad personal y un cierto fracaso, ¿no? Acumulado, sostenido yo diría, de los propios partidos políticos, hacen, ¿no? Que la pérdida de la estabilidad institucional que daba un partido político sea reemplazada, vuelvo a insistir, en primer lugar por personas, y en segundo lugar por personas con movimientos, ¿sí? Los movimientos le dan, yo diría, una explosión rápida, una aceleración a esa representación, que no necesariamente quiere decir garantía de estabilidad a largo plazo, ¿sí? Y la personalización, cuando se consolida con un gran movimiento atrás, es cuando puja con las instituciones, ¿sí? De dos modos podemos entender la hiperpersonalización. Uno, para constituir espacios políticos que compitan electoralmente, es el más teorizado, pero otro es para producir fenómenos que están muy cerca de lo que se denomina democracia iliberal, que es cuando las personas empiezan a hacer crujir la estabilidad, ¿sí? Y empiezan a generarla de modo acomodaticio a su punto de vista, a sus intereses, ¿sí? Y producen reformas institucionales que le empiezan a favorecer más que un partido a ellas mismas. Entonces, ahí es cuando empieza un juego, ¿no? De acumulación, por así decirlo, donde pareciera ser que no tiene fin, ¿sí? Y a nivel internacional, las experiencias novedosas de corte electoral o las experiencias novedosas en el modo de gestión están dadas casi siempre, por expresiones de corte personalista. Surgieron también algunas inquietudes relacionadas al contexto, a este presente, la gestión también de la comunicación de riesgo de algunos gobiernos, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, pero para articular, hay dos cuestiones que están resonando en el chat. Por un lado, uno de los participantes consulta acerca del uso de las metáforas y el efecto que tienen en términos de transmisión de mensajes en contextos de riesgo, y por otro lado, otro participante habla de cómo las redes sociales contribuyeron a generar este pánico a nivel mundial por el COVID, y si esto de alguna manera
obligó a los gobernantes de turno a tener que tomar medidas que en otro momento no hubieran tomado por considerarlas exageradas. Bien, la primera respecto al uso de metáforas, la construcción discursiva de siempre fue metafórica, ¿sí? Hay muchísimos estudios sobre el uso de metáforas y particularmente me encanta citar un uso. Las constituciones están sostenidas sobre metáforas, ¿sí? La construcción imaginaria de naciones están construidas o sostenidas por metáforas, ¿sí? Entonces, no es un hecho novedoso y creo que incluso la metáfora hoy, por esto que decía de la popularización discursiva, se ha tornado más intensa, ¿sí? El problema es que quizás dura menos, ¿sí? Pero la concepción metafórica es inherente a la discursividad política. Incluso hay metáforas que tienen propiedad ideológica, ¿sí? Hay metáforas claras de la derecha, hay metáforas claras de la izquierda, ¿sí? Solo por citar extremos. Entonces, yo diría es impensable un ejercicio de la comunicación sin metáforas. Después podemos pensar en los efectos, ¿no? Sobre Sí, si... hacían, perdón Mario que te interrumpa, pero hacían mención específicamente a la cuestión de asociar o asimilar este contexto de crisis con la guerra. Ah, bien, bien. Bien, sí, la sociedad del discurso bélico. Bueno, no Ujú. fue la única usada, sí, pero por lejos la más usada. Ahí me voy a situar, perdón, en una expresión que la dije al pasar y la di por sobreentendida, pero la verdad es que no debo dar nada por sobreentendido porque en la abundancia informativa no todo lo escuchamos todo, ¿sí? Hay algo interesante que lo bélico cobró sentido inicial y todavía lo tiene particularmente, pero con mucho menos peso que al principio. Tras el ataque a las Torres Gemelas, un paper norteamericano genera un concepto muy interesante que se denomina Rally Around the Flag, ¿sí? La traducción literal al criollo sería algo así como abrazar la bandera o abrazarnos en torno a la bandera. Es sumamente interesante esto, ¿sí? Porque cuando todo el mundo creía que la gente tenía miedo, ¿sí? Básicamente, perdón, y con la idea del miedo darle poder a la autoridad de turno, en este caso George Bush, porque el efecto Rallying the Flag es un efecto que nace para explicar por qué George Bush, con un diferencial negativo, crece casi 40 puntos en una semana y llega a imágenes prácticamente de 90%. El registro del paper da 80 y 91%, si no me equivoco, ¿sí? Es una monstruosidad. Entonces, es muy interesante la concepción, si se quiere, hasta antropológica que hay en el fondo, ¿sí? La gente no siente necesariamente miedo, a pesar de que pudiera sentirlo, sino el efecto Rally Around the Flag se da básicamente por bronca, por enojo. Es lo que llaman la ira externa. ¿Qué es la ira externa? Es un enojo frente a una amenaza externa. Y entonces uno le adjudica, o mejor dicho, le cede todo el poder de la soberanía popular, hablando de metáfora como metáfora, se lo cede a un gobernante para que deje de ser presidente y pase a ser algo, que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que vengue, para que satisfaga la bronca, para ser el responsable de la gestión de la ira externa ante una amenaza. Entonces, ¿por qué es útil la metáfora bélica? Porque el virus se montó inicialmente como una amenaza externa, ¿sí? El virus chino, si bien la condición estigmatizante de extranjería peligrosísima utilizada, mucho se le atribuye a Donald Trump. Hay un estudio muy rico hecho donde los primeros que usaron la metáfora del virus chino en Norteamérica fueron el New York Times, ¿sí? Que luego el New York Times fue el que criticó a Donald Trump. Digo para que veamos cómo hay que empezar a desmitificar miradas simplistas respecto de esto, ¿no? Entonces, es sumamente interesante entender que ahí la metáfora bélica cobra un sentido. Ahora, ¿cuál es el problema? Dura un rato, ¿sí? Dura un rato, porque el miedo se rutiniza, porque luego dejó de ser una amenaza externa para ser, entre comillas, una amenaza interna, ¿sí? Porque empezaron a politizarse las gestiones y por lo tanto de la ira externa se pasa a la ira interna. La ira externa aglutina internamente frente a un enemigo exterior, amenaza exterior, la ira interna fractura las sociedades y por lo tanto fractura el consenso y por lo tanto hace mermar la capacidad, yo diría, de apoyo unánime internamente que tienen los liderazgos. Alberto Fernández fue uno de los tantos presidentes, equivalente al promedio europeo, uno de los 4 o 5 presidentes latinoamericanos que más creció, pero también todos ellos bajaron. ¿Bajaron a qué valores? Igual que los anteriores que tenían antes de la pandemia, o un poquito más. Alberto quedó un poco más, ¿sí? Que lo que tenía antes de la pandemia.
En el caso europeo pasó exactamente lo mismo. Tengo un registro que lo usé de una serie de encuestas de barómetros europeos, donde el promedio, escuchen esto, qué impactante, el promedio, ¿sí?, de los liderazgos europeos en el pico de muertes estaba en el 71%. Y había ciertos liderazgos, particularmente Merkel, Países Bajos y no me acuerdo cuál más, que llegaba al 79 y 80% respectivamente. Es decir, no estamos hablando de una excepcionalidad, ni lo de Fernández, ni lo de Calle Pou, ni Vizcarra en Perú, ni el Bukele en Salvador, por citar los 4 que más crecieron en América Latina. Estamos hablando de un promedio de presidentes que más o menos actuaron tempranamente, ¿sí? Lo cierto es que en la totalidad de los casos bajaron. Algunos más, algunos menos, pero nadie se sostuvo en esos valores, producto de que, insisto, de que ese discurso bélico sostenido sobre la ira externa, en algún momento se amortiza, pierde espectacularidad, pierde peso, pierde ese poder solidificante del consenso interno y empieza a hacerse más fuerte el debate interno, las agendas locales, en donde la ira interna, es decir, la separación, la grieta argentina, empieza a dividir las aguas o a normalizarlas o acomodarlas a como existían previamente. Y la otra pregunta, perdón. La otra pregunta, una era sobre las metáforas y otra sobre el rol de las redes sociales como espacios donde la opinión pública se manifiesta generando cierta presión en las decisiones del gobierno. Sí, lo de cierta presión es relativo, ¿no? Hay muchas cosas que las redes sociales equiparan a la opinión pública convencional por fuera de las redes y hay ciertas cosas que están absolutamente ajenas. A mí me tocó ver, por ejemplo, semana a semana las aprobaciones o los debates digitales en Argentina, cuando estaba Alberto Fernández en 80% de imagen positiva y las redes sociales tenían todas, pero absolutamente todas en términos del acumulado semanal, un clarísimo diferencial negativo. Conclusión, para entenderlo rápido. Alberto tenía altísimos niveles de popularidad fuera de las redes y pareciera ser que perdía todos los debates adentro de las redes, ¿sí? Entonces es evidente que no siempre la realidad de las redes equipara, ¿no?, a lo que pasa en la opinión pública general. Sí está claro que cada día el contenido de redes desborda, eso es real, ¿sí? Desborda, me refiero a otros medios, pero ¿a dónde no desborda? Y esto es sumamente importante. No desborda hacia núcleos que piensan distinto. Es decir, el contenido de redes básicamente potencia la tribalización, solidifica puntos de vista interno y no desborda hacia otras tribus, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante. También las redes son una especie de status quo, ¿no?, donde no se mueve mucho. El que piensa A sigue pensando más radicalmente A y el que piensa B sigue pensando más radicalmente B. ¿Cuál es el problema en todo caso de las redes sociales? Es que hay tanta circulación falsa, hay tanta desinformación que, aunque no desborde, termina siendo un argumento de la popularización discursiva que nutre a la tribu. Entonces puede ser que los niveles de radicalización tribal sean cada día más, yo diría, sostenidos por evidencia, me permite una expresión bien sincera, de mierda, ¿sí?, de todo punto de vista. Está bueno que quede grabado esto, digo, porque es lo que pienso, digo, porque realmente es así. Digo, y me encanta esa lectura, porque no desborda hacia afuera, pero sí permea y solidifica hacia adentro sobre posiciones dogmáticas y muchas veces no sostenidas en evidencia concreta, ¿sí? Entonces, bueno, es la dualidad de las redes sociales. Mario, aparecieron preguntas acerca de gobiernos locales, sobre comunicación de gobiernos locales. Bueno, en las primeras etapas de la crisis sabemos que la comunicación estuvo bastante centralizada y a medida que fue pasando el tiempo siguió bastante centralizada en esto de poco federalismo, ¿no?, que muchas veces notamos en las comunicaciones del gobierno, pero en realidad han habido distintas etapas y cada distrito, por decirlo de algún modo, está en distintas fases y por eso las comunicaciones locales están teniendo un rol diferente de esa primera etapa, ¿no? Y entonces surgen consultas acerca de cuáles serían los caminos para ser más eficientes en las comunicaciones más locales para seguir manteniendo esa percepción de riesgo, sobre todo en aquellos lugares donde están avanzando en esas fases, ¿no?, con posibilidades de movilizarnos un poco más y demás. Bien. Cuando asumimos la particularidad del riesgo, de la gestión del riesgo y por lo tanto de la comunicación del riesgo, hay algo clave y central, y especialmente de diferenciación entre el riesgo y la crisis, de muchos elementos que diferencian
o distancian la gestión de uno y otro aspecto. Este es el más, a mi entender, el más significativo e importante. Y es que el riesgo se cogestiona, ¿sí? El riesgo quizás se permite en algún momento romper el criterio verticalista descendente e implica cierta cooperación, cierta cogestión con voces de actores multinivel, gobiernos subnacionales, gobiernos locales, competencias de voces técnicas, expertos, expertas, universidades, la propia sociedad. Fíjense que una autoridad científica en el momento son las personas recuperadas, cuyo saber a modo de expresión emotiva se convierte en autoridades públicas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo del riesgo. Entonces, ahí aparece lo que suelo llamar en algunos libros, cuando había teorizado, el miedo experiencial, ¿sí? El miedo experiencial es mucho más potente que el miedo hipotético que nos decían al principio. Ahora ya se ve, y se ve de personas conocidas, y se ve de personas a quien le creo, y se ve de personas igual que yo, y una cantidad de etcéteras. Entonces, la verdad es que me da la sensación que intendentes o intendentas la han pasado mal, ¿sí? Porque primero tuvieron que reaccionar muy tempranamente cuando no había resoluciones claras a nivel nacional o niveles provinciales. Ustedes recuerden que los primeros que habían bloqueados caminos o lo que fuere, más allá de lo que hayan bien o mal, habían sido intendentes o intendentas. Y esto es algo interesante. La Organización Mundial de la Salud siempre recomienda que frente a brotes epidemiológicos, lo primero que hay que hacer es una comunicación rápida, una actuación rápida. Es el elemento más valioso. Y el segundo es la transparencia, una comunicación sostenida en evidencia empírica real. Entonces, me parece que han actuado bien y rápido, y eso es bueno, pero también luego han quedado ahí en el medio de la nada, ¿sí? Y han quedado un poquito en una posición contradictoria, que nunca terminaban de saber qué de la decisión nacional le correspondía a ellos en lo local, qué de las decisiones provinciales les correspondía a ellos o a ellas en lo local, ¿sí? Y me parece que ha sido difícil, y por lo tanto hay algunos o algunas que han caído en un problema serio en la gestión del riesgo, que es la sobreactuación. ¿Para qué? Es esta idea de mostrar presencia, al revés, hiperpresencia, porque se sentían escrutados, ¿no? Como que la gente decía, ¿y vos qué haces en este juego?, ¿no? Y en realidad es problemático, porque muchísimas autoridades locales todavía al día de hoy no terminan sabiendo qué es lo que hay que hacer. A mí me toca trabajar con muchos, yo no trabajo a escala local, salvo grandes ciudades, o trabajo con muchos amigos ad honorem, porque pues son amigos personales. Yo vivo en Córdoba, y muchísimos amigos de mi edad son intendentes ahora, ¿sí? Entonces tengo una cotidianeidad, por ejemplo, o intendentes de otras provincias, y la verdad es que están saturados, están cansados, pero con un serio problema, y es que se sienten escrutados, ¿sí? Entonces, ahí también aparece un riesgo. Uno, la sobreactuación, que se evidencia. Ustedes recuerden, gran parte de las intendencias del conurbano tuvieron una sobreactuación temprana también, cerrando accesos, poniéndose de acuerdo en montículos de tierra, etcétera, etcétera. Y el otro elemento es que empiezan a montar un branding gubernamental sostenido desde el personalismo, ¿sí? Ya de cara a no saber cómo actuar, empiezan a reaccionar diciendo todo lo que hacen, ¿no? Y empiezan yo diría, a retrotraerse a una dinámica que es muy característica, especialmente de la comunicación local, que es la pura inventarialidad, ¿sí? Y empiezan los intendentes a decir todo lo que hicieron, y una especie de correlato retrospectivo de todo lo que hicieron del día cero a la fecha. Que muy pocos les están rindiendo cuentas de esto, ¿sí? Le están pidiendo cuentas de esto. Hay como cierto respeto, condescendencia, hasta agradecimiento, porque la verdad es que hay gente que trabaja muchísimo, pero insisto, entre la soledad, entre el desconocimiento, entre la reacción temprana, entre el sentirse escrutado, es una posición compleja, ¿sí? Quizás hay una tarea clave, de tantas que podría dar, pero una en particular, que lo digo para los gobiernos provinciales, pero específicamente para los gobiernos locales, y lo voy a definir así, es traducir la pedagogía del riesgo. Es decir, bajarlo a tierra. Hoy hice todos los deberes porque Javier me dijo que tenía que tener una conferencia muy linda, prolijita, todo ampliada. Entonces, como la tenía lista, tenía una reunión y me fui a correr al parque de la ciudad de Córdoba, al Parque Sarmiento, ¿sí? Ciudad donde vivo, y iba a tuitear que estaba corriendo, como siempre hago, y de golpe me puse a pensar y digo, ¿está vigente o no está vigente la terminación del DNI para correr? Y créanme
espero que no me llegue una multa por esto que digo, no sé. Y entonces la pregunta es, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Y no sé. Y le pregunté a mis amigos, ninguno sabía. Le pregunté a la autoridad y me dijo, déjame que consulto. ¿Sí? Acá está Entonces, pasando parecido. esto multiplicado por 2.200 y pico municipios en Argentina es un problema. ¿Qué significa? No hay pedagogía del riesgo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una tarea clave, linda, concreta, de muchísima utilidad por parte de los actores locales, que es traducir el riesgo, que es mostrar a cada rato, a cada sector de la población, qué se puede y qué no se puede, ¿no? Dentro de muchas otras tareas, obviamente. Sí, voy a hacer dos más y cerramos, que son interesantes y que tienen que ver un poco con esto que estabas diciendo. Uno de los participantes hace una reflexión acerca del uso de las imágenes explícitas de personas en las UTIs y con respiradores, a ver si esto tiene efectividad en términos de esta comunicación para generar esta percepción de riesgo y mantenerlo, o hay ciertos límites éticos, ¿no? No todo vale. Y por otro lado, otra de las participantes también comentaba que a ver si podías darnos una idea de si es eficiente poner, por ejemplo, una foto con barbijo de un político en su perfil de Twitter. Bien. Sobre lo primero, ahí lo veo un gran amigo escuchando a Fernando Dopaso que hace poquito estaba en un intercambio en Twitter por unas imágenes, yo no me acuerdo si era en Colombia o Ecuador, ya me olvidé, eh, de una especie de conferencia de prensa en un fondo, ¿no? Donde estaba toda una inversión sanitaria nueva, camas de terapia intensiva, si no me equivoco, ¿sí? La verdad es que una cosa es mostrarla y otra cosa es hacer un show sobre eso. Eh, puede ser que haya colegas, ¿sí? Aquí la respuesta creo que no puede ser de ningún tipo académica, sino más bien es una respuesta más de corte del estilo de cada uno en términos profesionales. Desde mi punto de vista, yo jamás recomendaría profesionalmente abusar del contexto, ¿sí? Y esta sobreexageración de lo invertido. Una cosa es que en algún momento cuente, muestre, visite, y otra cosa es que monte una conferencia de prensa en un hospital nuevo, o como hacía el vicepresidente que renunció en Ecuador, que a cada acto público de aparición, sea te doy un bolsón, sea te doy una beca, sea te doy una ayuda, sea te doy visito, lo que fuere, todo un montaje, un show, como si no pasara nada, como si uno estuviera en una campaña electoral. La verdad es que, desde mi punto de vista, es muy rayano con lo ético, desde todo punto de vista, y no lo recomiendo. No significa que muchas veces no se pueda lidiar con un problema que es lo que se denomina el sesgo retrospectivo. ¿Qué es el sesgo retrospectivo? Es recordarle a la gente que desde el punto cero de gestión pandémico a hoy, se hicieron ciertas cosas que muchas veces se pierde la perspectiva. Fíjense que hace un rato yo hablando de crisis, hablaba del año pasado, que en realidad había sido este año, hace muy poquito, ¿no? Y vamos perdiendo la noción del tiempo. Entonces, la gestión del sesgo retrospectivo, que es actualizar el proceso, la línea temporal de lo hecho, sin caer en un exceso de inventariedad, muchas veces es interesante, ¿no? Para que la gente no pierda perspectiva del tiempo pasado. Hasta ahí sí. Un poquito de inventarialidad, si esto deja tranquilo, también. Ya el exceso de un montaje público sostenido en acciones, como vos preguntás, me parece un exceso. Por lo otro, por la foto de un perfil, creo que así era la pregunta usada con barbijo, me parece bien, porque hay todo un debate sobre el poder simbólico que tienen los liderazgos. Y el liderazgo mostrando lo que se debe hacer nunca está de más, ¿sí? Nunca está de más. Tampoco te vas a poner un barbijo Yves Saint Laurent, ¿no? Digo, de estos de cuero que aparecen ahora, fenomenales, digo, pero si es algo que representa, ¿no? a lo que socialmente usa una mayoría, me parece bien, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, hay todo un debate en México ahora porque el presidente no quiere usar barbijo, Andrés Manuel López Obrador. Y entonces hay estudios muy claros, de hecho en mi libro he citado algunos, incluso de colegas que me pasan, donde el propio afín votante de López Obrador tiene menos propensión al riesgo. ¿Por qué? Porque el relajamiento que produce el liderazgo también se transmite simbólicamente hacia el votante o hacia el ciudadano. Saquemos la palabra votante, el ciudadano o la ciudadana mexicana. Entonces, yo creo que como mensaje simbólico
sin que sea un abuso, ni yo riéndome con un barbijo, sino una foto espontánea, una foto natural, ¿sí? Una foto ajena a una pose electoral, me parece simbólicamente muy útil y rescatable. Buenísimo, clarísimo. Y la última es un poco reflexión, un poco pregunta. Uno de los participantes, y la voy a leer porque está copada, está interesante, dice: parece que en este cambio dentro del cambio, lo argumentativo y estructural no contiene, pero los hechos y personas son efímeros, con poco nivel de activación de pertenencia. ¿No crees que el giro puede ser de 360 grados y en poco tiempo, una década por decir algo, regresaríamos a una dinámica política y comunicacional tan tradicional como la conocía en el siglo XX? Como que volvemos. A ver, la respuesta más seria que puedo dar es no lo sé. La segunda menos seria puede ser, generalmente, si volvemos a esta idea de que el aprendizaje institucional es algo poco frecuente, o más bien de corte discreto respecto a un aprendizaje que implique reformas, cambios o modificaciones en función de lo malo, digo, por ejemplo, ¿qué institución es propensa al cambio del error? La NASA. Cada error sirve para mejorar el paso siguiente, ¿no? De estas hay varias instituciones de esta naturaleza para que entendamos lo que significaría el aprendizaje institucional, ¿sí? Donde el error es norma como factor de estudio y mejorativo, performativo de lo que viene. Aquí no. Entonces, muchas veces, un gran fracaso de estilo, un gran fracaso de paradigma, puede hacer reconstituir un pasado o una versión que rediscuta lo pasado. Tendría que haber un gran fracaso, ¿sí? Tampoco significa que vamos bien. No lo sé, la verdad es que no lo sé, es una expresión de deseo. A mí sí me encantaría, quizás por un sesgo académico, me encantaría mayor riqueza en los debates, me encantaría ir a discutir y que el parámetro no sea el más salvaje de la derecha con el más salvaje de la izquierda como prototipo de lo que no hay que hacer, ¿sí? Me encantaría, y no hablo de posiciones moderadas, hablo de posiciones fundamentadas, que es distinto, ¿sí? De posiciones donde además del escarnio de la idea de humillar al otro que debiera desaparecer, apareciera las ganas de convencer en términos de argumentos. No siempre esto aparece, ¿sí? Y no solo por la calidad de los liderazgos, porque también en los estudios de neuropolítica, cuando hay tensión de la razón, ¿sí? Siempre hay un pensamiento asociado a lo racional y siempre hay un pensamiento con corte emocional. Solo que cuando hay tensión entre las posturas, lo emotivo prima, ¿sí? Eso no es tan dañino a que todo sea emotivo, ¿sí? O todo sea dogmático, para simplificarlo. Yo creo que estamos en un momento donde la mayor parte de los debates tienen que ver con un encuadre dogmático, y eso me preocupa. Ojalá, si hubiese fallos, y ese fallo implique revisar, si usa la palabra restaurar suena muy a conservador y no quiero caer, pero restaurar parte de una racionalidad que ilustre, que alimente el debate, la verdad es que sueño, solo eso es un sueño, me encantaría que pase, pero a la pregunta específica sobre si eso puede suceder, mi respuesta más académica que puedo dar es no lo sé. En esto que decías de tratar de ser más permeables a las disidencias, de poder generar diálogos en donde sean reales esa necesidad de escucharnos, creo que las universidades, las carreras como la nuestra, la de Ciencia Política de la Universidad Católica de La Plata, y las carreras de Ciencia Política en general, y las de las Ciencias Sociales también, tenemos ahí un rol importante. Creo que se percibe también al interior de las aulas estas búsquedas que me traen mucha esperanza en las futuras generaciones en términos de poder generar este tipo de debates, donde traten de salirse de esas burbujas cognitivas que hacen que solamente nos estemos conversando entre los que pensamos parecido, reforzando nuestras creencias, y como dijiste hoy, en realidad lo pusiste en un posteo en una de tus redes, empezar a pensar que no hay una única verdad, sino que hay versiones, ¿no? Y bueno, la idea de este espacio también tiene que ver con esto, como dijo Victoria al principio, generar un espacio de debate plural, donde nos podamos expresar y donde podamos poner en tensión nuestras ideas, pero siempre tratando de llevarnos cosas interesantes y que nos queden resonando para seguir pensando en la disciplina. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para vos, para tu tiempo, la predisposición, a todos los participantes por además haberse copado en el chat.
y haberse interesado en nuestra propuesta. Y simplemente para cerrar, decirles que dentro de 2 semanas vamos a seguir con el ciclo. Va a estar Sheila Vicker el 18 de agosto, después le vamos a hacer llegar la invitación por los mails desde los que se anotaron. Así que, bueno, estamos muy contentos, muy entusiasmados con este ciclo, y esperamos contar con ustedes en los próximos encuentros. Mario, un lujo, muchísimas gracias, y gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. 2 minutos por tu tiempo y por la dedicación. Bueno, en nombre del equipo también quiero personalmente agradecer tanto a Javier, a Alejandro, a Maru, a las chicas de la carrera, a Julieta Mulet, a Joaquín Altamirano, que han seguido la propuesta positivamente, y bueno, les dejo invitación, como dijo Maru, para continuar con el ciclo.